Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Las 15:35. Hoy es miércoles 20 de enero de este año 2021, ya, Lupe. Y bueno, entonces ya volviste, apareciste de nuevo. Sí, ya volví de mis pequeñas vacaciones, vamos a decir. No, mentira. Ya estamos de vuelta los días miércoles en esta ocasión. Y como mencionaste, 2021 ya rapidísimo está pasando. Normalmente enero se suele caracterizar porque es el mes supuestamente más largo de todos. Pero no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que enero está pasando rapidísimo. Sí, ya estamos a más de la mitad del mes. Este mes también en el que se habló de muchas noticias, ya muchos vendedores de humo sobre fake news, ¿verdad? O sea, falsas noticias que nos daban capaz falsas esperanzas también sobre lo relacionado, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿verdad? Hoy acaba de asumir el presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, el segundo presidente católico de los Estados Unidos. Imagínate, Lupe. Y el presidente católico de los Estados Unidos, como hiciste entre comillas, entonces nada más y nada menos que hizo asumir, creo que al primer transgénero, no recuerdo el nombre del hombre como, creo que es secretario. Sí, a ellos le llaman secretario, ya los ministros. Sería el ministro entonces, sí, de salud. Sí, ¿verdad? Acá tenemos en Argentina, por ejemplo, un ministro que llama fenómeno a los no nacidos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no nos parece nada raro más de toda esta fauna política que tenemos en América, ¿verdad? Y hablando de América, vamos a tener un programa muy, pero muy especial. Estamos haciendo unos ciclos de temas mezclados con entrevistas, después de lo que teníamos con Emilio. El miércoles pasado nos acompañó Fernando Romero Moreno a hablarnos sobre una página que él está haciendo, un proyecto de ¿cómo se dice? De la nueva derecha argentina, ¿verdad? Que no es algo exclusivamente político, sino intenta darle una concepción católica a lo que es la política, la economía, intentar conciliar estos tipos de pensamientos ante estos avances, globalismo, progresismo, todas estas cosas que vamos contando en nuestro programa. Pero necesariamente tiene que estar divorciado de lo que es la religión, o sea, ver desde la óptica cristiana católica en todos esos temas que de alguna u otra forma nosotros como cristianos católicos nos competen muchísimo. Totalmente, es más, como laicos tenemos el compromiso nosotros de asumir esa responsabilidad del actuar político, de que podamos exigir que se cumplan leyes de acorde a nuestra fe, a nuestra religión, ¿verdad, Lupe? Y también hoy es la fecha de un santo que justamente fue martirizado por un emperador romano, Lupe. Sí, así mismo, hoy recordamos a San Sebastián, creo que muchos de ustedes lo recuerdan o lo reconocen a él, con la imagen de un hombre que es atravesado por flechas. Él, haciendo una breve reseña acerca de lo que fue su vida, él era militar y servía a uno de los emperadores de ese entonces, caracterizado por la persecución, como un odio hacia lo que es el cristianismo, y que es Diocleciano. Sí. Y este mismo odio vemos que se repite hoy en nuestra madre patria, España. En Córdoba tengo entendido que habían retirado la cruz de una iglesia, de un convento, por este mismo odio a la fe y al cristianismo. O sea, quieren derrumbar la cruz porque es símbolo de la victoria de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con una ley ridícula que nada tiene que ver una cruz con un tipo que ya murió hace tiempo, que ya le quitaron de su tumba. Y bueno, ¿verdad? También quieren derrumbar la cruz esa, que es la más alta del mundo, donde se encontraba los restos de este señor que tanto odian. Así mismo como veníamos diciendo antes de entrar al aire, si vamos a irnos por eso, entonces
vamos a estar retirando y derrumbando todas aquellas horas que tenemos también acá en Paraguay que nos recuerda, vamos a decir así. Hasta lo cual, presidente. ¿Verdad? Y bueno, Marce, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa musical y después entramos con lo que sería nuestro invitado del día de hoy? Sí, ya nos va a estar acompañando entonces Pati. Queremos hoy abrirte nuestro corazón, abrirás los cielos hoy, Señor. Ya, digámosle, con lo que respecta a los acontecimientos que estábamos diciendo, ¿verdad, Lupe, de Estados Unidos? Y también un día especial porque tenemos un invitado de lujo el día de hoy, que él ya va a estar presentándose también, ¿verdad, Lupe? Entonces, ¿qué tal, don Patricio? ¿Cómo le va? ¿Lo escuchás? Te escucho, sí. No sé si tiene Te escucho. auricular a mano o... Yo te escucho. Pero yo los escucho. Si se conecta ya el micrófono. Sí. Avisarle a un chiquito. Sí. Sometimes everybody hurts someday. Desde el barrio Jara, Paraguay, transmite Radio Fátima Online. Teléfono 021-297-463. Dirección Teniente Ventre y de la Virgen. Radio Fátima Online. Sintonizanos. Hola. Radio Fátima Online te informa los horarios de Secretaría Parroquial de lunes a sábados de 14:30 a 18:30. Comunícate con nosotros al 021-297-463 o al 0992-426-562. Radio Fátima, la radio católica. Mamita querida, qué dulce es tu nombre. Acompáñanos con el rezo del Santo Rosario los días lunes y martes a las 18:30 horas, miércoles y jueves 18 horas, viernes 18:30, sábados 18 horas y domingo 8 horas. Radio Fátima, escucha y vive. Que una madre no se cansa de esperar. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan. Hoy voy a hacer la aclaración, no es problema técnico acá en la radio. Por favor, hay que aclarar eso porque el jefe escucha. Vos decís problema técnico y se piensa que es aquí y no es aquí. Bueno, entonces está don Patricio con nosotros. ¿Qué tal, don Patricio? Ahora sí, ya les escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Guadalupe, Marcelo? Gusto charlar con ustedes. El gusto es de nuestro realmente. Acá Vamos a intentar... porque no se escucha. ¿Nos escuchás despacio? ¿Nos escuchás despacio? Ahora los escucho. Ahora los escucho. Sí. Los escucho ahora por... Bueno. Bueno, es un honor para nosotros poder contar con su presencia el día de hoy. Bueno, para aquellas personas que nos estén mirando, nos gustaría que nos esté comentando acerca de quién es Patricio. Bueno, yo soy compatriota de ustedes, aunque sea argentino, y uno me dice, pero ¿cómo? Y tenemos pasaporte distinto. Pero curiosamente compartimos la lengua y lo más importante es la religión. Estados, antes tienen que ser naciones. Y la nación se conforma por un montón de cosas, usos, hábitos, costumbres, que les permite generar una cultura. ¿Qué es la cultura? La capacidad de tomar de la naturaleza, la que la naturaleza por sí sola no te da, como dice el filósofo Alberto Vuela. Y luego sumar la religión, y con eso se logra sumar y esas palabras convertirlas en papel.
Eh, y después de eso crear leyes y forma de gobierno. Pero básicamente por eso los dos elementos que nos constituyen son la lengua y la religión. Y eso se ve en muchas circunstancias. Y cuando Buenos Aires en la esfera rioplatense, y viene inmediatamente nuestros hermanos del Paraguay, porque éramos todos lo mismo, que es, ninguno hubiese dicho que era paraguayo, uruguayo, argentino. Todos hubiesen dicho, somos católicos y súbditos del rey. Y como Buenos Aires fue fundada por unas 60 familias, creo, del Paraguay, bueno, era lógico, vinieron inmediatamente 7, y sangre guaraní, sangre del Paraguay, se derramó en las calles de San Felipe de Montevideo y Santa María. Y luego cuando se produce la guerra del Paraná y la flota de Francia e Inglaterra rompe las cadenas de vuelta obligado acá en el río Paraná para imponer su comercio en el litoral, y los comerciantes de Corrientes, como los comerciantes de la guerra de la triple infamia, que es una vergüenza para los gobiernos del siglo XIX, porque ya pasó hace 160 años, de Montevideo, de Buenos Aires y de Brasil, fue una vergüenza, y de hecho se la vive como vergüenza, ¿no? Como algo que realmente fue una puñalada. Recuerdo que los soldados de la provincia de Corrientes se negaban a concentrar. Por favor, no me vuelvan a poner música de fondo. Sí. Me hacen perder. Además no cumple ninguna función en la transmisión radiofónica. Bueno, los soldados de Corrientes se negaban. Y de hecho, en un momento, el ejército argentino paraguayo. Y hay una anécdota muy curiosa. Creo que es el general Julio Roca, que va a la provincia de Catamarca, provincia límite con Chile, se va con 60 oficiales. Y ahí recluta 2.000 hombres y forma un batallón para ir a pelear la guerra. Van desertando los soldados. ¿Saben con cuántos soldados llega Roca para la guerra contra Paraguay? Con los 60 que había partido. Se le escaparon todos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esos soldados catamarqueños dispuestos a pelear contra los ingleses, los soldados correntinos que también pelean contra los ingleses, contra los franceses, contra quien fuera, se negaban a pelear contra el Paraguay? ¿Se habían vuelto cobardes? No, ya no se habían convertido en estados diferentes, pero deberíamos haber sido uno. Y esto se vuelve a ver en la guerra de la provincia de Corrientes, que hablaban guaraní, para pasar transmisiones rápidas, porque no se podía encriptar, había un tema había que hacer una transmisión muy rápida, y pusieron un correntino en una punta, otro en otra, y modernizarle la Fuerza Aérea a cambio de que les mande traductores. ¿Y qué hizo Paraguay? Paraguay volvió a su historia. Éramos hermanos y le dijo no. Ese acto de hidalguía del Paraguay de pararse frente a los ingleses y decirles no, con ustedes no, es un rasgo que ennoblece a mi querido que vos tenés, Marcelo, sí, en tu remera. Está muy linda, pero te la envidio, porque yo no tengo. Con el detente. Es igual a la... Y yo soy eso. Yo creo que Hispanoamérica... por favor, sácame la música. No quiero repetir. Somos un solo país dividido artificialmente en 20 estados. Eso es lo que somos. Los conflictos del siglo XXI, que los vemos, son difíciles, ¿no? Estamos yendo a un nuevo orden mundial que sabemos que va a ser el orden del hijo de la perdición, ¿no? Como lo advirtió la Virgen en la Salet y en Fátima también, dijo, si el hombre no se corrige, después de esta guerra que estábamos viviendo, que también hubo en Europa, que fue inexplicable, y vino la Segunda Guerra Mundial, que dijo, va a ser peor. Advirtió el castigo. Fíjate, después de la Primera Guerra Mundial murió 9 millones de personas. Con la gripe española murió entre 20 y 50, porque no se sabe. Entonces, lamentablemente, no nos hemos corregido y para hacer 400, 500 millones de compatriotas poderosos, y donde se metan con uno, se metan con todos, ¿cierto? O sea, tenemos que ir a naturales. Entonces nosotros
por supuesto que debemos valorar lo telúrico, lo étnico, lo indígena, pero debemos abrevar sobre todo en esa tradición hispano-católica que nos trajo al derecho romano, la filosofía griega y por supuesto la fe cristiana, y qué es lo que nos unifica, el idioma español. Paraguay hace 18 años que crece económicamente. Yo tuve oportunidad el año pasado de hablar con unos muchachos universitarios de la Liga Patriótica Universitaria, así se presentaron. Y realmente me parecieron muchachos muy, muy capaces. Entonces, en la medida que nosotros abrimos puntapié, ¿no? Porque, qué sé yo, hace muchas décadas atrás Vasconcelos en España dijo cosas. Pero también hubo gente en Uruguay, en Chile, acá en la Argentina. ¿Y por qué no Uruguay, y Paraguay, que es Asunción es madre de ciudades, no pueda también dar un puntapié para buscar esta reunificación? Sí. Es necesaria. Introducción. Y existiendo tantos mitos que giran en torno a lo que representa, como mostraste en el fondo también la bandera, que te iba a hacer un comentario, pero ya lo aclaraste también, y como Marce lo está mostrando con su remera, lo trajo el día de hoy, sería si hubo un genocidio español, porque este sería uno de los mitos o las famosas leyendas negras. Las leyendas negras que giran en torno a este tema. Mira, la leyenda negra, vos podés montar perfectamente una mentira y convertirla en realidad. Cuanto más grande es la mentira, curiosamente más fácil es hacerla creer. Fíjate que y tiene la piel bronceada porque tiene sangre aborigen. Entonces, ahora, si se han inventado historias, ¿no? Antes. Y segundo, que para haber logrado eso, España debió haber necesitado bombas atómicas, más o menos en el 1600. Han hablado, mira, en América más o menos había, de Alaska a la Patagonia, entre 13 a 15 millones de habitantes. Eso es lo que han analizado los distintos demógrafos. Y han hablado de 60, 90 millones de muertos. Me decís, ¿cómo hacías? El americano medio tiene sangre aborigen. Americanos así de sangre pura europea, son los menos. Vinieron pocos, no creas que vinieron muchos españoles. Y además, ¿con cuál hubiese sido el sentido? Porque lo que hizo España es traer su civilización acá. Entonces, ¿qué hizo? Llegó, vos pensás que a los 50 años que habían llegado, y con todos los adelantos de la época, ciudades que tenían universidades, escuelas, hospitales. España construyó en esos, Japón y China, ahí hay menos, ¿no? Pero digamos el 90% se hizo acá. ¿Para qué vas a hacer 1000 hospitales si querés matar a la gente? ¿Para qué vas a hacer escuelas y escuelas y escuelas? Vos pensás que acá además, porque el tema está que, por ejemplo, la escuela de minería de Nueva España, que hoy es México, que había hecho desarrollo local, desarrollo español, más desarrollo local, todo el desarrollo del mercurio para mejores técnicos de aquí a estudiar Alemania. Y en Alemania ya fueron preparados a Alemania. De Alemania investigaron qué estaban haciendo los alemanes e incorporaron de renombre mundial. Pierden parte de ese conocimiento porque cuando viene la independencia a los revolucionarios se les ocurre echar a todos los españoles. Y justo en ese momento coincidió que buena parte creo que el decano y buena parte de los profesores eran mexicanos de hace varios, que fue a crear la Escuela de Minería de Pensilvania, de Estados Unidos. O sea, esas estupideces que hicieron los revolucionarios, donde se mezcla un poco de estupidez y mucho de mala fe, que esta es una moneda verdaderamente soberana. ¿Cómo vas a echar a la gente que te la sabe fabricar? ¿Cierto? A ver, ¿cuál es la riqueza principal de Paraguay? ¿Ustedes me lo podían decir? Cultivar e industrializar y comercializar la yerba mate y la expulsa del Paraguay. Y al año siguiente no puedes hacer ni un kilo de yerba. Porque no creo que todos los paraguayos sepan hacer eso. Habrá gente que se dedica a eso. En Colombia, donde crearon una empresa petrolera, ¿no es cierto? Hoy Colombia, que creían que no tenían petróleo, produce más petróleo que Venezuela. Bueno, acá en la independencia ocurrieron cosas así. Guadalupe, acá se jugaba en el mundo dos modelos civilizatorios. Por un lado el católico y mediterráneo, antes.
¿Por qué? Porque había una voluntad evangelizadora y porque además el mandato de Isabel y Fernando era que el peligro era el Islam. Entonces había que ir creando barreras espirituales, religiosas, culturales contra el Islam, que lo veían como el gran... Ustedes piensen que la guerra de religión en Alemania exterminaron a millones de alemanes por el hecho de ser católicos. Inglaterra también exterminó a cientos de miles de católicos. El bautismo nace a instancias del apoyo que la Liga Hanseática, que era una liga comercial de la zona del Báltico, le da a un monje agustino medio loco como era Martín Lutero. Entonces, una vez sacado ese límite, los tipos imponen el luteranismo por la sangre y luego, bueno, había que echarle la culpa a otro, como pasa siempre, ¿viste? Con una chancleta medio enojada y se fue el otro. Bueno, acá los calvinistas holandeses inventan en América. Ningún holandés andaba por acá, ¿qué podían saber? Entonces contrata a un dibujante que se llama Theodor de Brie, y a de Brie le dice, mira, tenés que hacer quedar mal. Entonces el tipo hace unos dibujos espantosos donde vos ves a los españoles, ¿cómo querés que lo dibuje? Y hace unos dibujos, son espantosos. Pero además, digamos, eran masacres y torturas que no tenían ningún sentido, que España no realizaba. A ver, más allá de lo que inusualmente habrá cometido algún encomendero, ¿cierto? O no cumpliendo las leyes de Indias, y muchos de ellos fueron ajusticiados por orden del rey, por haber violado la ley. O sea, guarda que en el Imperio Español violar la ley no era tan fácil, no quedabas impune, enorme. Si ustedes juntan toda la corrupción de todos los funcionarios españoles durante 300 años en toda América, y debe ser el equivalente, y buena parte de esa corrupción fue castigada, la mayoría fue castigada, son pocos los casos de impunidad, y aquellos a los cuales no se les podía demostrar, o que no llegaban a ser captados, de Chile anduvo por el Pacífico, porque a la mía que alguien se enteraba, este tipo tenía que ir cambiando de identidad de lugar, ¿no es cierto? Un castigo para la familia, ¿viste? Ah, sos hijo de fulano, aquel corrupto, aquel delincuente, y eso era una mácula, una mancha para toda la familia. Entonces, bueno, los calvinistas holandeses inventan esto, y luego, ¿quién los imprime? Porque la imprenta es todo un avance en materia de propaganda, la imprenta de Gutenberg. Los luteranos alemanes lo imprimen los dibujos de Theodor de Brie. ¿Y quiénes los divulgan? Los anglicanos, que sí cometían errores, porque donde los ingleses entraban, los nativos la pasaban muy mal, no se salvaban ni Pocahontas, porque en realidad es la historia de amor de un oficial español llamado Juan Ortiz con una india, que por ahí tengo el nombre del aborigen, que estuvo 10 años él acá en el sur de lo que hoy es Estados Unidos, enseñaba español, les había enseñado el catecismo, les había enseñado a escribir, y había toda una tribu de indios que ya habían pasado a ser ágrafos, o sea, de no saber escribir, a saber escribir y aprender un nuevo idioma. Eran indios bilingües y cristianos y que sabían y alfabetizar. Haya logrado un cambio civilizatorio en una tribu. Y de hecho uno nota en el sur de Estados Unidos determinadas tribus que son más católicas que otras. Esto me lo explicaba uno de los misioneros españoles. Vos ves indios norteamericanos, incluso algunos puros, que son pocos, ¿viste? Porque Estados Unidos los exterminaron en buena parte, y que usan ropa tradicional de ellos y los ves en misa. Ellos la veían, que se le aparecía, mucho antes que llegaran los españoles, y les fue enseñando el catecismo. Cuando llegaron los primeros españoles, ellos ya eran cristianos. Fue una cosa ¿viste? Inexplicable, y todavía hoy sus descendientes, o uno toma la historia del cacique Jerónimo, vieron que lo hemos visto en tantas películas de vaqueros, el cacique Jerónimo. Yo tuve oportunidad de conversar con el bisnieto de él, el profesor Borrego, y le pregunté, pero tu bisabuelo, y me dice, mirá, él, su padre y su abuelo ya vivían en viviendas, como cualquier español. Cabalgada. Y ya eran cristianos hace por lo menos 3 generaciones. O sea, el bisabuelo de mi bisabuelo, dije, pero el choque de mi bisabuelo fue contra el blanco anglosajón, no contra el blanco español. Y entonces, otro mito también. La leyenda negra se hizo, Guadalupe somos hijos de conquistadores, pero no de conquistados, porque España se mezcló. y digo más,
hay algo curioso. Vos sabés de un indio hispanoamericano, escrito en perfecto castellano del siglo XVI, 1500 y pico, estaba Carlos V, emperador, donde le mandó todo un informe diciendo que había abusos, ¿sí?, de determinados funcionarios, y dijo, vamos a analizar si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, y tomaron medidas inmediatamente con ese informe. Y se castigaron se fue a buscar a los encomenderos, ¿eh? A punto tal que, digamos, vos ves que hay muchas tribus que inmediatamente en 1500, que para los pueblos no eran ágrafos, el poder poner sus palabras arriba de un papel, y que es comercio, y que ellos tenían bienes, que podían intercambiar con otros, que podía ir un papel que significaba lo que pedía o lo que te ofrecía, y que empezaba a haber una moneda, que era un elemento que se aprender a tener nuevos alimentos, ¿cierto? Porque hoy vas al supermercado y dices, bueno, me quiero comprar un yogur, No, en aquella época, los alimentos en América eran muy básicos. España le aporta a América el 90% de la dieta cárnica y cerealera. De hecho, hasta se modifican las alturas de los sitios que empiezan a crecer más. Bueno, el informe, siempre están los ambiciosos que le mentían al rey, ¿no? Y el rey, además, algunos le quisieron hacer creer al rey de que no eran abusos sobre personas, no eran humanos, que eran otros. ¿Qué es esto? Y es un animal que salta. El canguro. Y así con un montón de cosas. Y un día alguien mostró lo que era un elefante. Entonces dije, no, esto en realidad es... Entonces, pero claro, el rey de idiota no tenía nada, no se les enseña catecismo, entienden teología, aprenden latín, aprenden la liturgia y saben leer y escribir, y algunos ya están ingresando a la universidad. Bueno, te imaginas que al rey no le gustó ni medio, que lo hubiese intentado. Comienzan con la independencia. Entonces, ¿qué mejor manera, si viene un nuevo gobierno revolucionario, que un día para el otro te rompe en el Cusco, en La Paz, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Santa Fe de Bogotá, en Caracas, en Santiago de Cuba, en Monterrey y en California? No. Ahora está complementada con la carne de las pampas y el cuero, más la minería de Bolivia y el puerto del nuevo gobernante, que no le importaba el desastre y la pobreza de la gente, porque él se beneficiaba con todo eso. Había que escribir una historia distinta. Entonces, ¿saben qué? La culpa, el gobernante no era de él. Entonces es muy fácil, le echamos la culpa a Adán y Eva también con ese sentido. Y eso fue lamentablemente lo que ocurrió. Y además se produce en algunos países de América un colapso estadístico. Los españoles llevan estadística de todo. El archivo de Indias es gigantesco. ¿Cuántos clavos se compró en tal lugar el gobierno para esto? ¿Cuánto de aquello? Por eso incluso el tema de la corrupción era muy difícil. Había que ser muy hábil para hacer un poco de corrupción en América. La corrupción es chiquitita. Y los castigos. Sí, había en algunas cajas de recaudación impositiva, había un pícaro que lograba quedarse, pero tenía que disimular, ¿viste? Que se quedarían con un 5% aquí o allá cada tanto, y claro, a lo largo de un tiempo sí hacía una pero que no lo pescasen, y demás, y se lo llevaban de las pestañas, no es que era tan fácil. Por supuesto que hubo, pero vos también ves en esos procesos como España lograba terminar corrigiendo. No es como ahora que mandamos un WhatsApp. Esto para hacer este programa que tuvimos una dificultad de unos minutos, pero esta es una tecnología extraordinaria, parece magia. Ustedes ya nacieron con esto, pero si cuando yo tenía que ustedes me hubieran querido hacer una nota, me hubieran mandado un sobre a mi casa con respuestas, yo los hubiese tenido que escribir en una máquina. Pero volviendo a aquella época, había que crear una historia nueva y una historia mentirosa. Y había que hacer. Vos pensás lo siguiente. Ustedes si no. No. ¡Apa! Por eso, a mí cuando algunas argentinos me dicen, mirá, perdimos el Uruguay, perdimos el Paraguay. No, pará. Bolivia también perdió al Paraguay. Nos perdimos entre todos. Y Uruguay también perdió Paraguay, Argentina y Bolivia. Nos perdimos mutuamente. Porque teníamos una sola moneda. También eso es curioso. Vos sabés que la mayoría de los hispanoamericanos no saben que tuvimos una sola moneda común, el real de... Y a veces discuto con algunos economistas que me quieren hacer creer que no. Bueno, a fuerza de mayor lectura de documentación no me ganan, pero era una moneda internacional. Y esa moneda, cosas. Uno es el protestantismo para romper los límites morales que le ponía Roma.
Y el otro había que romper el Imperio Español para sustituir la moneda nuestra, el real de A8, que era una moneda que era 1789, cuando en 1776 pierde las colonias americanas, y para ellos fue un problema, porque las colonias americanas no era una Inglaterra trasladada a América, eran tierras de extracción, para hacer los negocios del té, para hacer los negocios del algodón, pasar por ciento, y que si la aguante era suerte de esclavo dentro del imperio, ¿eh? Esclavo libre, pero andaba suelto por la... pero muy sometido. Cuando pierden ellos, ¿eso qué hacen? Van por... luego rompen el Imperio Español de América, que era la más grande telurocracia, es decir, gobierno en la tierra, y la más grande era la hegemonía de los barcos españoles. En mayor o menor grado, ¿no es cierto? Por supuesto que la marina inglesa venía arrimando. Marcelo, Sí. hay una música ahí que me están poniendo y no sé por qué me la vuelven a poner. No está. Y además, y luego les sustituyen la moneda, porque la moneda que imperaba en India y China y Japón era el real de A8. Y meten la libra esterlina. Eso es lo que ha ocurrido. Así Tenía también unas inscripciones en China y que era hasta que el dólar mismo se inspiró en el símbolo del real de A8 para crear su moneda papel, ¿verdad? Otra consulta, sí, por don supuesto. Patricio. Usted nos habló sobre las 13 colonias que luego fundan Estados Unidos. Estas colonias estaban en la costa, ¿verdad? Paraguay, Asunción está en el medio de todo el continente, ¿verdad? O sea, no era un puerto, estaba así en un río donde se funda el fuerte de Asunción, pero no eran ahí 13 colonias con unas cabañitas. Yo siempre le digo eso a la gente cuando le hablo de esto. Acá teníamos edificios de arte barroco, iglesias, universidades, hospitales. Cuando creo que 100 años después se fundó la primera universidad en Estados Unidos, en lo que el sur de Italia era una colonia de Aragón, o sí, también era una colonia de los Países Bajos, ¿verdad? O llamado Flandes anteriormente, ¿verdad? ¿Éramos realmente una colonia o qué éramos? ¿Cuál era el sistema que se trajo aquí, sistema político, por lo menos antes de los Borbones, aquí en América Española? No, en realidad eran reinos que dependían del rey de Castilla, básicamente. En general, los virreyes en América eran personas muy, muy profesionales. A punto de, mira, el caso de Paraguay es interesante, porque el Paraguay no se quería independizar. Lo que pasa es que quedó como estado encajonado. O sea, al ser un estado mediterráneo, quedó separado de España y claro, veía una situación política donde habían quedado aislados. Y el pueblo del Paraguay le dice, mire, vamos a tener que independizarnos porque no nos queda otra, porque no hay solución. Pero le piden que se quede y que le ayude a convertir esa administración virreinal en la administración de un nuevo país. Y se quedó ahora en Paraguay, voy a reconocer el apellido. No sé si era Como parte del triunvirato. ¿Cómo tenés el nombre? Sí, te busco. Bueno, y este hombre se quedó y creo que incluso murió en Asunción. Y creo que hay un monumento, un mausoleo a él. Pero no le quedó otra. Porque además acá a la Junta de Mayo se le ocurre de la Junta, del Cabildo, de un Congreso, le hace mandar un ejército. Pero qué disparate es ese. Es como que yo quiero ser tu amigo y te mando guardias armados para invitarte a tomar mate a mi casa. Una cosa de loco. Ya lo que hizo Buenos Aires fue una barbaridad. Y curioso, yo soy de familia porteña, pero no tiene nada que ver eso, porque estamos hablando de los poderes que han gobernado y que luego detrás de ellos obliga al resto a someterse, ¿no es cierto? Pero acá mismo, por eso cuando Perón asume, una de las primeras cosas es tomar los trofeos de guerra del Paraguay y hacer una ceremonia de devolución. Porque es una vergüenza, una barbaridad lo que se hizo. Han sido unos irresponsables. Entonces, y bueno, él le hace todo un homenaje al pueblo del Paraguay. Por eso Paraguay lo nombra el general de ejército del Paraguay. Y luego le da refugio, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo que... Y cuando Perón vuelve en el 73, que Paraguay le hace una recepción, un hermano mío era oficial naval que estuvo a cargo de llevarlo. Y dice, tenés que ver lo bien que lo trataron al general Perón y lo bien que nos trataron a nosotros. Y si alguno se acordaba de la guerra Triple Alianza, ¿no? Trataba de evitar la leva. Decía, pero ¿cómo vamos a pelear contra esa gente? De hecho, los mayores crímenes los comete el ejército brasileño.
¿Cierto? Había soldados argentinos, oficiales argentinos que decían, pero si ustedes son unos animales, que respondía a logias masónicas, y bueno, ahí se tipo irrecuperable, esas cosas. Vos vas hoy a la tumba de Mitre, ahí en Recoleta, y todo símbolos masónicos, no tiene ni una sola cruz, era de origen griego, Mitrópola, y toda la gente que durante 300 años construyó civilización, a eso los tapamos. Y sí que, bueno, como había documentación replicante en distintos lugares, se ha podido salvar la historia de Blas de Lezo, de Santiago de Liniers, ¿viste? De Hernandaria, de tanta gente, pues bueno. Que lo mandaron bien la historia. Pero Liniers, que fue el defensor de Buenos Aires cuando vinieron los ingleses con ayuda de todo el Río de la Plata, ¿verdad? Luego le matan a un héroe como Liniers, ¿verdad? El último virrey fue un oficial que cuando llegó la notificación ya había muerto, que estaba en la zona del Alto Perú, que hay un descendiente de él en Buenos Aires, y ahora me falla la memoria. Dice, yo veía a los agentes ingleses caminando y negociando acá en Buenos Aires. Y cuando Cisneros le reprocha a uno de los miembros de la Junta, Juan José Castelli, que era en 1810, que la traición, entonces realmente los miembros de la Junta fueron verdaderos traidores. Y terminaron destrozando, porque Buenos Aires era como el talón de Aquiles, bajando como agentes acá. Y fueron generando discordia hasta que logran convertir la Revolución de Mayo en un movimiento directamente separatista de España. Y luego se van quebrando las distintas provincias, ¿no? Entonces fue Brasil Pedro II y Lord Ponsonby de Inglaterra, se fabrica un estado tapón. Y luego el Uruguay le queda una historia falsa también, ¿no es cierto? Fíjate, los uruguayos no tienen mucha conciencia de que, bueno, ellos formaban parte de España y que alguna vez se separaron de una cosa chauvinista. Decir que han salido muchos historiadores uruguayos. Guillermo Vázquez Franco, que es tío mío, nos hemos conocido hace poco y hemos descubierto que éramos parientes, o la profesora Purro, el mismo Bordaberry, que fue presidente también, el presidente Lacalle también, un tipo que sabe mucho de historia y de la hispanidad, Sanguinetti también. Es decir, han tenido algunos presidentes muy cultos. Entonces, nosotros al Uruguay. Uruguay crece 25 o 30 veces. Además, ojo, yo digo, supongamos que las naciones que formamos parte del Virreinato del Perú, que sería parte de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. Hay que ver dónde estratégicamente nos conviene. La ciudad de los Reyes. Yo no digo en el altiplano boliviano, muchachos bolivianos, no se ofendan, pero ahí a 4.000 metros de altura. Bajemos un poquitito. Bajemos a un lugar. O una ciudad nueva que haya que crear para este tema, ¿no? Con el nombre, qué sé yo, Isabel la Católica, tal vez. Esta, ¿no? El AFA de Borgoña, bien puede ser la bandera común. Sí, con el de que la tiene acá Marcelo. O sea que yo te veo la cruz azul, es curioso, me hace mucha gracia. Después de independencia tuvimos que empezar a cambiar hasta el himno. El himno nacional argentino, que curiosamente, el compositor de la música del himno, Blas Parera, no quiso ser argentino. En 1817 se arrancó y se volvió a España. Era España, y la nació en Cataluña. Dice, es un ataque a España tan gratuito, tan salvaje, que cuando empiezan a correr las décadas, y ya había pasado, viste, el calor de la guerra, de la independencia, y dice, muchachos, pero si cambiamos la letra, hay que adaptar la música, pues son menos estrofas, ayudarnos a... Sí, cómo no, Pedro Esnaola era realista también. Digamos, la familia de él había estado a favor de mantener unido todo el imperio. Así que con todo gusto, y hoy la letra del himno nacional argentino parece, no te queda claro menos, pero tampoco es una cosa, desaparece toda la agresión a España, ¿no es cierto? Reconozco que no me conozco, pero también por los uruguayos también dicen orientales a la guerra, a la muerte, a la gloria y la muerte. Entonces, o sea, se plantean historias que no son reales. Y además esa cosa de una persona que con el mundo lusitano, ¿viste? Con Brasil y Portugal hay que olvidarse las rencillas de 230 años atrás. Y decir, muchachos, vamos a hacer un 900 millones de español. Incluso invitar a los filipinos a que ver si pueden aprender el español como segunda para recuperar, porque antes lo hablaban.
hace 120 años lo hablaban, después llegaron los norteamericanos y les cambiaron el idioma. Y una agencia espacial con los recursos de 1.000 millones de personas. ¿Por qué no podemos tener una marina mercante común? ¿No es cierto? Un sistema ferroviario de alta velocidad como el que tiene España, pero trasladado a todo el continente americano. Entonces, si vos querés ir de Lima hasta la costa de Brasil, tenés una NASA común y vas a terminar poniendo astronautas en el espacio. Porque vas a poder tener la cantidad de ingenieros. Y además, porque podemos hacer una sociedad mucho más homogénea. Pues eso está en el ADN religioso. ¿Cuál es la diferencia de Cristo cuando Cristo llega? Y el pueblo judío está y dice, ¿pero qué dice este hombre? ¿Qué dice esta cosa? Es que la única manera de entenderse es esa. La única manera de entenderse es esa. Porque cuando prima el valor civilizatorio, se producen verdaderos milagros. Mira, en Argentina, la guerra de Malvinas, había ingleses acá. Mire, me quedé y tengo hijos y nietos argentinos y ahora viene Inglaterra a atacar a la patria de mis hijos y mis nietos. Hubo gran cantidad de ingleses de la comunidad británica que se ofrecieron voluntarios a las Fuerzas Armadas Argentinas siempre, en repudio por la acción de Margaret Thatcher, ¿cierto? Y el Escuadrón Fénix, que era un escuadrón de aviones civiles porque iban para engañar a la flota, así la Fuerza Aérea podía entrar por otro lado, todos de ellos por lo menos estuvieron comandados por pilotos británicos y que luchaban, como mayor accionista era el marido de Margaret Thatcher, la primera ministra de Gran Bretaña, por la civilización de tu familia. Entonces esa gente tomó la decisión que debían tomar. Paraguay todavía se están defendiendo mucho más los valores de familia. ¿Me equivoco? Por las noticias que yo recibo. ¿Es así? Inclusive, ¿verdad? Lo que es el Congreso, que no hubiera salido sin un castigo por lo menos duro, ¿verdad? Este señor que dice ser católico y va a un lugar en el Vaticano, ¿verdad? Alberto Fernández, que de católico para mí no tiene nada, igual que este señor Joe Biden, que ahora asumió la civilización y ya no tiene raíces. La fe fundante, como se adhiere a una agenda internacional, la Agenda 2030. Yo recomiendo a todos tus oyentes que busquen lo que es la Agenda 2030. No se asusten, preocúpense, pero no se asusten porque hay que enfrentarla. Y Uruguay, sí, no, perdón, Paraguay, me acuerdo que hizo un minuto de SIDA de niños. Entonces, yo creo que si se va un chino y dice, no, miren, vengo a quedarme a vivir al Paraguay porque realmente veo que ustedes defienden algunos valores más. Creo que ustedes lo recibirían como un compatriota, muchachos. Con los brazos abiertos te vas a recibir. ¿Me reciben bien? Totalmente, sí. Claro que sí. Y bueno, realmente... Y yo no sentiría que estoy cambiando, porque además la realidad es que cuando acá cruzás las fronteras en América, no sentís que estás cambiando de país. No veía la bandera de Uruguay, pero no tenés esa sensación. Porque al no cambiar de idioma... Hasta el mismo acento. Bueno... claro. pero sí, vos tomás las familias más antiguas de Montevideo, son todos parientes. Sí. ¿Cierto? Y algo parecido debe aparecer con formoseños y correntinos con ustedes. Sí, ellos hablan el tarahui, creo que es el guaraní correntino. Y yo quiero rescatar el mensaje de todo lo que usted nos ha dicho, que así como los ingleses y todas las que fueron sus colonias tienen el Commonwealth, por lo menos nosotros tenemos que unirnos ante un mundo en el que debemos rescatar los valores y lo que nos une. ¿Qué es ser paraguayo? Es tener la sangre guaraní, pero la sangre española. Esa misma sangre española que compartimos nada, Filipinas, el Sahara Occidental, que ahora está también en una situación bastante complicada, ¿verdad? Entonces, principal que tenemos nosotros los hispanoamericanos, sobre todo, es la fe católica. El no odiar a nuestros padres, o sea, si nosotros no sabemos dónde venimos, si nosotros no creemos la leyenda negra, ¿verdad? Que es algo que está muy arraigado acá desde la educación pública en Paraguay, Buenos Aires, y vaciaron las arcas, ¿verdad? Y nos trajeron después deuda de papelito de libras esterlinas, ¿verdad? Y ya se nos estaba acabando el tiempo también, ¿verdad? Queríamos así un corto mensaje final de amar. Disculpa, Marcelo, perdóname. Sí. Yo no te escucho porque me aparece una música de fondo, no sé qué pasa. Qué raro, porque el operador nos dice que no tiene la música. Ahora sí, reconozcas los valores de España que nos trajo. Primero que los valores que trajo España son los valores que hicieron del Paraguay una sociedad próspera durante 300 años.
Como bien dijiste, no había oro ni en Paraguay, ni acá había plata. Hay llanura, ¿no es cierto? Hay pampas. Entonces, eso fue lo que nos dio prosperidad. Y que investiguen realmente qué pasó, no le crean a todas las ideologías. Es el país con mayor cantidad de hispanohablantes del mundo. Si aprovecharse en eso, en vez de andar reprochándole a Roma o España, podrían ser el líder. Aprovechen esa ventaja. Aprovechen que han sido madres ciudades para también tener sido todos, desde México hasta aquí, poco relevantes en estos 200 años. En estos 200 años, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, Estados Unidos, Japón, la reunificación. Aunque sean objetivos. Imagínense un día decir, bueno, vamos a tener una marina mercante común, una aerolínea común, proyectos de la cuenca del Paraná en común, por ejemplo, trenes en común. Un día vamos a tener una moneda en común. Y común, universidades en común, proyectos de investigación en común, y un día, y una bandera en común, unida a las banderas que hemos tenido en estos 200 años, ¿no? ¿Cierto? Y tengamos las dos banderas. Yo creo que tenemos que tener esta y la bandera de cada país. Y eso nos va llevando a que cuando, viste, alguien se quede, que no, porque acá queremos hacer tal cosa, los demás dicen, entonces guarda. Entonces, ¿te imaginas que, supongamos, el canciller, el presidente de Paraguay se tiene que reunir con el presidente de Alemania y lleva en la agenda la de Chile, de Uruguay, y le diga, no, ¿cuántos son los paraguayos en este momento? ¿8 millones de habitantes? Sí, aproximadamente. Bueno, muchos. Sí. Entonces se cae con la bandera de Paraguay y con el APA de Borgoña, y la Merkel va a ver, pucha, estos muchachos saben el potencial que tienen. Mejor me llevo bien con el presidente del Paraguay, no sea cosa que cuando vuelva a América le hable mal de mí a todos los presidentes del continente. Entonces las empresas alemanas empiezan a tener problemas en América. Y es así, el vehículo de sostenimiento del triunfo del corazón inmaculado de María. Pasemos tribulaciones, persecuciones, angustias, sufrimientos, lágrimas. No tengamos miedo. El saber la verdad nos quita el miedo a la muerte. Así sea. Guadalupe, llevas el nombre de la patrona de América, la emperatriz. Así que le mando un abrazo, un beso grande a los dos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, don Patricio. Bueno, así estábamos con don Patricio. En los colegios, en las universidades, verdaderamente. Sí. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy.